La historia de España es mucho más extensa de lo que la memoria puede llegar. Uno puede pensar en algunos hitos que han marcado la historia actual de nuestro país, como la Reconquista, la colonización española de América o la crisis del 98. Todo épocas de guerra que han cambiado el rumbo de alguna forma a este país, pero ha habido algunos hechos que también han marcado a España. El 6 de diciembre es seguramente uno de los días más importantes de la historia moderna de España. Esta fecha, pero del año 1978, supone la creación de la Constitución española aprobada por los españoles, aunque se aprobó un poco antes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Un cambio que ha marcado la vida de España y que merece ser explicada en este podcast. La Constitución española es el fruto de un proceso corto en el tiempo, pero intenso en el plano político y social. Durante casi 40 años, Francisco Franco, integrante del grupo militar que dio un golpe de Estado en 1936 contra la República de Manuel Azaña, ejerció como jefe del Estado español desde 1939, cuando el bando nacional ganó la Guerra Civil, hasta 1975, año de su fallecimiento. Poco antes de que el caudillo muriese, designó a Juan Carlos Borbón como su sucesor a título de rey a los 31 años. Su papel fue clave para la creación de un Estado democrático, tal y como había planteado en su momento su padre don Juan Carlos de Borbón. Pero esto lo hizo en parte solo, ya que ETA estaba muy presente y asesinó en 1973 a Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno designado por el Generalísimo. En su lugar, Juan Carlos confirmó en el puesto de presidente a Carlos Arias Navarro. Este duró apenas un año y en 1976 presentó su dimisión. En su lugar entró Adolfo Suárez, otro de los grandes protagonistas de esta historia. Su proyecto democratizador se basó en una serie de puntos. Uno de ellos fue la Ley para la Reforma Política. Aprobada en referéndum en noviembre del 76, suponía la liquidación del sistema legal franquista y la base jurídica para la implantación de una nueva forma de gobierno. Otro punto importante fue la legalización de los partidos políticos de todo signo, incluido también el Partido Comunista, que había sido el principal adversario político del franquismo. La legalización fue sumamente importante, ya que sin ella la transición no hubiera sido completa y muy probablemente tampoco se habría logrado. Solo con la participación legal y abierta de todas las corrientes políticas se podía superar la división de las dos Españas y caminar juntos hacia la democracia. Y por último también está el consenso o el cambio que se realizaría por mutuo acuerdo entre todas las fuerzas políticas españolas. Tanto unos como otros renunciaron a sus demandas a cambio de un sistema democrático. Para acudir a las elecciones que se llevarían a cabo en 1977 se formaron nuevos partidos políticos. La derecha acababa de fundar un partido, Alianza Popular, bajo la dirección de Fraga. La izquierda participaría con el Partido Socialista Obrero Español bajo el liderazgo de Felipe González, y también aparece el Partido Comunista con su máximo dirigente Santiago Carrillo. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales. Eran las primeras elecciones después de la dictadura franquista. Para ver unas elecciones hay que remontarse al año 1931 en la Segunda República. La Unión de Centro Democrático, la UCD, fundada por Adolfo Suárez, formó el primer gobierno de la democracia al ser la formación más votada con el 34,8% de los votos. A partir de ese momento comenzó el proceso de una construcción de la democracia en España y de la redacción de una nueva constitución. La delicada situación social, política y económica obligó a las fuerzas políticas a adoptar un acuerdo que asegurase la tranquilidad interna del país. Por ello, los partidos políticos firmaron las negociaciones conocidas como los Pactos de la Moncloa, en las que se acordaron puntos clave como la estabilidad política, el aumento del protagonismo de los sindicatos, la eliminación de la censura, la limitación de los salarios, la implantación del sistema de libertades y derechos ciudadanos, y la elaboración de leyes encaminadas a la creación de autonomías. Los pactos permitieron equilibrar la economía a través de políticas monetarias. Como resultado, la inflación en España disminuyó del 29% en 1977 al 16% en 1978.
La balanza de pagos se recuperó fácilmente y las exportaciones crecieron un 20%, aunque es verdad que el paro aumentó bastante. En agosto del 77, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una ponencia de 7 diputados encargada de elaborar un anteproyecto de Constitución. Estas 7 personas, conocidas como los padres de la Constitución, fueron Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Lorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de la UCD, Miquel Roca por el Partido Democrático de Cataluña, Manuel Fraga de la Alianza Popular, Gregorio Peces Barba del PSOE y Jordi Solé Tura del Partido Socialista Unificado de Cataluña. El anteproyecto fue debatido y aprobado por el Congreso de los Diputados el 21 de julio de 1978 y posteriormente se repitió el proceso con el Senado. El proyecto de Constitución, que fue sometido a referéndum por la ciudadanía, fue ratificado el día 6 de diciembre de 1978 con el 87,78% de los votos, siendo así la aprobación de la Carta Magna y la única constitución de la historia de España que ha sido refrendada y aprobada por el pueblo español mediante referéndum. La Constitución de 1978 fue una vuelta a la Constitución de 1931, pero no era tan liberal. Algunos de sus fundamentos fueron el reconocimiento de las regiones autonómicas, sobre todo Cataluña y País Vasco. Esto dio lugar a la entrada de diferentes comunidades autónomas. Algunos de los principios que se reconocen son la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. También los ciudadanos españoles pueden votar libremente a sus representantes en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, y en la Cámara Alta, como es el Senado. También España es declarada como un sistema político democrático basado en una monarquía parlamentaria. También los ciudadanos de España tienen derechos y deberes y deben obedecer la ley fundamental que es la Constitución española. Aprobada la Constitución, el gobierno disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones en 1979 y nuevamente gana la UCD con resultados similares a los del año 77. Se celebran también elecciones municipales que, aunque gana UCD en la mitad de las capitales de provincia, deja el gobierno de las grandes ciudades en manos del PSOE y el Partido Comunista. Cuando parecía que la transición democrática era un éxito, que el nuevo sistema político funcionaba y que se instalaba una nueva era en España, llegaba el primer golpe a la democracia. A principios de 1981 dimitió Adolfo Suárez debido, entre otras razones, al distanciamiento con el monarca y las presiones internas de su partido. Durante la celebración de la votación en el Congreso de los Diputados para elegir como sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo, también de la UCD, se produjo el golpe de Estado dirigido por, entre otros, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el general Alfonso Armada y el teniente general Jaime Milans de Bosch. Tejero, después de disparar varias veces al aire, de ordenar al suelo todo el mundo y de intentar derribar al teniente general Manuel Gutiérrez, Tejero comunicó a los diputados que quedaban todos retenidos a la espera de la llegada de la autoridad competente. 2 horas más tarde, Milán de Bosch ordenaba la retirada de sus tropas y a la mañana del día siguiente Tejero se rendía, siendo liberados el gobierno y los diputados. El golpe, conocido como el 23F, fracasó. Un antes y un después que aún perdura en la memoria de todas aquellas personas que lo vivieron directa o indirectamente. El nuevo gobierno, presidido por Calvo Sotelo, hizo varios movimientos políticos. Relanzó el proceso autonómico aprobándose 9 estatutos de autonomía entre 1981 y 1982. Firmó el ingreso de España en la OTAN en el 82 entre numerosas protestas sociales. En ese mismo año hubo de nuevo elecciones, y en ellas la UCD sufrió una gran derrota, siendo así el gran vencedor el Partido Socialista Obrero Español, cuyo nuevo dirigente fue Felipe González, que gobernó hasta 1996. Este breve repaso de lo que fue la transición española fue determinante para que España tenga la Carta Magna aprobada por los ciudadanos españoles. Fue un proceso de varios años muy duros donde se pasó de tener un régimen autoritario con la censura de por medio
a un escenario donde no había nada escrito sobre el papel, y poco a poco fueron desarrollándose los acontecimientos de manera favorable, eso sí, para llegar al desarrollo de la Constitución española. Este día es una jornada festiva en todo el territorio nacional desde el año 1983, año en el que se incluyó en el calendario laboral. Es posible que te llame la atención que no se declare esta festividad hasta 5 años después de la entrada en vigor de la Constitución del 78. El motivo es bastante sencillo, no fue hasta el año 83 cuando el gobierno de Felipe González decidió declarar este día para homenajear la Carta Magna. Para ello, el gobierno de España aprobó el Real Decreto del 30 de noviembre por el que se establece el Día de la Constitución, y declaró esta jornada para solemnizar adecuadamente el aniversario de la fecha en la que el pueblo español ratificó, mediante referéndum, la Constitución. Algunas de las curiosidades de la Constitución son llamativas. En el primer año después de su aprobación, las Cortes aprobaron 45 leyes nuevas. Otra curiosidad es que, a pesar de tener más de 40 años de historia, solo ha sido reformada en 2 ocasiones, una para regular el voto extranjero y otro para la estabilidad presupuestaria. También el premio Nobel, Camilo José Cela, revisó gramaticalmente la Constitución. Mucha gente celebrará el día como una fiesta más del año, pero realmente se celebra el documento que marca un antes y un después en la historia de España.